Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Como muy bien me presentaron, yo soy Josefina Bunster, soy kinesióloga, actualmente trabajo en la ACH, en la Asociación Chilena de Seguridad, y tengo el honor de ser parte de este lindo proyecto que estamos haciendo con la Fundación de la Seguridad del Paciente, que bueno, les voy a ir contando ahora más o menos de qué se trata. Bueno, la seguridad del paciente ha ido evolucionando. Hay bastante literatura sobre la presencia de los eventos adversos. Se habla que va desde un 3.7 hasta un 16.6, dependiendo del país, de las instituciones, etc. En Latinoamérica se habla cerca de un 10%, un estudio que habla sobre la presencia de estos eventos, pero solamente considero 5 países latinoamericanos, que son bastante grandes. Y en Chile tenemos un trabajo que habla de la presencia de eventos adversos de cerca de un 5,4%. Este tema de los eventos adversos ha ido evolucionando. Primero, o antiguamente, se centraba principalmente en lo que era la primera víctima. Esto que le afecta al paciente o le afecta a su familia. Luego, esto se amplió a una visión que es bastante más sistémica y considera otros actores, como la segunda y la tercera víctima. La segunda víctima seríamos nosotros, los profesionales de la salud, y la tercera víctima sería la organización. La segunda víctima puede presentar diferentes síntomas psicológicos, físicos, laborales, de lo que se habla principalmente, y la tercera víctima podrían ser hasta impactos económicos o de ego, en el fondo. Ahora, si hablamos de segunda víctima propiamente tal, también la literatura es bastante amplia y depende de la institución y de el área de complejidad en la que haya sido estudiada. Y se habla que la presencia de segunda víctima está entre un 10 a un 75% y que afecta principalmente a las mujeres, enfermeras, y está más presente en las unidades de cuidado intensivo. En Chile tenemos 2 estudios que han logrado cuantificar la presencia de segunda víctima. Primero está el estudio de María Capes, que habla cerca del 75% de presencia de segunda víctima, pero ella estudió solamente 7 unidades, no solamente, sino que 7 unidades de cuidado intensivo a lo largo de todo Chile. Y luego tenemos un estudio de Francisca Mallea, que habla de una presencia cerca de un 39% de segundas víctimas, pero ella estudió 2 instituciones, una pública privada, pero zonas de alta, baja y mediana complejidad, incluyó más áreas. ¿De dónde nace el concepto de segunda víctima? Aparece en el año 2000 por el doctor Wu, donde hizo una definición que luego operacionalmente la describió la doctora Susan Scott, que es una gran influyente en este tema de las segundas víctimas. Y la define como un profesional sanitario involucrado en un evento adverso, en un error médico o lesión relacionada con la atención que resulta traumatizado por dicha experiencia. Y esto puede tener consecuencias, como dije anteriormente, psicológicas, físicas o laborales. Y ella, por primera vez, define este recorrido de la recuperación de la persona que es segunda víctima, o sea, del profesional que es segunda víctima. Y define 6 etapas. Caos, después pensamientos intrusivos, integridad para reponerse, diferentes etapas que lo más importante es que terminan en una última etapa de movilización o seguir adelante. Y en ese seguir adelante tenemos el desertar, el sobrevivir, o tomarlo como algo positivo, que más adelante va a aparecer el término de resiliencia. Y luego de hacer este estudio, la doctora Susan Scott toma todos los estudios cualitativos que habían, más el anterior de ella, y crea un programa de apoyo para segundas víctimas, en donde primero, en la tabla 2, se ve que, según encuestas cualitativas, definió 8 principales problemas que las segundas víctimas necesitaban tener en sus programas de apoyo, y que principalmente, como muestra el gráfico, quieren el apoyo por parte de los colegas. Y es que crean la pirámide de la doctora Scott, en donde está la base o el paso 1, donde principalmente hablan de un apoyo local, de un apoyo institucional.
Y es muy importante este apoyo porque dicen que el 60% de las víctimas se recuperan solamente con el apoyo en este paso. Luego tenemos el paso 2, que es un apoyo de pares, que es estructurado, y luego tenemos el apoyo 3, que es un equipo multidisciplinario formado para ayudar a la recuperación de las pacientes. En el paso 2 se recupera cerca del 30% de las segundas víctimas, y ya en el paso 3, que es la punta de la pirámide, se recupera solamente o llegan allá el 10% de las segundas víctimas. Es por esto que ya en el año 2017 el doctor Burleson empezó a trabajar en cómo medir el fenómeno de una forma cuantitativa. Porque antes habían estudios que eran cualitativos y que hablaban de estos síntomas psicológicos, físicos, laborales, pero ellos querían cuantificarlo para tomar acciones. Así que en el año 2017 nace el SVEST, o una herramienta de soporte y experiencia de segundas víctimas. ¿Qué es lo que hicieron básicamente? Como se construyen todos los cuestionarios. Una revisión de la literatura, una validez de contenido con un panel de expertos principalmente, testean y luego se va a una evaluación psicométrica. Y dentro de esa evaluación psicométrica, el análisis de factor confirmatorio dijo, ok, esta escala tiene 7 dominios y 25 ítems. Y dentro de esos 7 dominios está el distrés psicológico, el distrés físico, el apoyo de colegas, el apoyo de supervisores, un apoyo institucional, un apoyo fuera del trabajo y la autoeficacia profesional. Pero en el mismo estudio ellos discuten que en realidad este cuestionario les quedó un poco corto y tenía bastantes problemas, ya que el análisis de factor confirmatorio en algunos ítems no salió con tanta carga o tanta correlación, podríamos decir. Y además hablan del concepto de resiliencia, que es esta consecuencia positiva que pueden sacar las segundas víctimas de sufrir un evento adverso, y creyeron que era bastante importante incluirla dentro del cuestionario. Así que como ahí muestro, esta nueva escala le volvieron a hacer, agregar ítems, y volvieron a hacer un análisis de factor confirmatorio que dijo, ok, esta escala tiene 9 ítems, o sea, 9 factores y 35 ítems. Y se incluyó el factor de resiliencia y los ítems de soporte al colega, soporte del supervisor y el soporte institucional quisieron reforzarlos. Y aquí, más que nada, quiero mostrar que desde el año 2020, que fue la doctora Winning, que hizo el SVEST revisado, en conjunto con el doctor Burleson, se han hecho varias adaptaciones, ya en estos 6 años. Está en Brasil, japonés, Serbia, Tailandia, tenemos varias adaptaciones nuevas. Ahora, en Chile, como mencioné anteriormente, hay evidencia de segundas víctimas y hay evidencia de la utilización del SVEST, antigua, pero no está todavía probado el SVEST en su versión revisada, que incluye este ítem de resiliencia que es tan importante. Como mencioné anteriormente, uno presentó 73% de segundas víctimas y otro 67% de segundas víctimas, pero aquí lo que quiero recalcar es que se indagaron otras cosas. Vieron que a mayor calidad de soporte recibido, menor es la consecuencia laboral del evento adverso, y que solo el 2,8% reportó que su institución disponía de un programa formal de apoyo para segundas víctimas. Y aquí entra la brecha del conocimiento. O sea, hasta ahora sabemos que el fenómeno de segunda víctima está presente, hay que abordarlo, y el apoyo en las instituciones está siendo algo que falta, es insuficiente. Acá quiero mostrar cómo es la escala del SVEST-R original. Esta imagen muestra tal cual cómo se le pasa al profesional y ellos tienen que responder del 1 al 5 qué tan bien se sienten representados. Lo que hicimos principalmente fue traducir y adaptar transculturalmente y evaluar las propiedades psicométricas de la versión chilena de Second Victim Experience and Support Tool Devices. Para eso que hicimos, tomamos la metodología de Beaton, que se basa en 5 etapas. Tenemos la etapa 1, que es una etapa de traslación donde 2 traductores nativos chilenos hacen la traslación del inglés al español. Luego pasan a la fase 2, que es una fase de síntesis, donde ellos se ponen de acuerdo y hacen una fase.
Luego, esta fase en español se va a 2 traductores nativos al inglés para pasarla nuevamente al inglés y se hace más que nada para que se mantenga una equivalencia conceptual. Y luego esto pasa a la etapa 4, que es una etapa de comité experto, donde participa un metodólogo, un desarrollador, un profesional del lenguaje, los traductores, y se hace un consenso de las discrepancias y de esta equivalencia semántica y conceptual idiomática que queremos consensuar. Y luego está la etapa 5, que es una etapa de pre-testing. Y aquí nosotros estamos actualmente en la etapa 4. Y la etapa 5 tenemos que ir a testearla en las instituciones o en los profesionales de salud. Y aquí es cuando los dejo a todos invitados a formar parte de este estudio, invitarlos a las instituciones a que se acerquen a nosotros, si que quieren formar parte de esta etapa 5, que es el pre-testing, donde tenemos que hacer entrevistas cognitivas. Acá más que nada un ejemplo de cómo se hizo la etapa 1, la etapa 2. Acá se puede ver cómo el traductor 1 en azul con el traductor 2 hicieron su versión. Luego en la etapa 2, que se ve allá abajo, se llegó a un consenso. En la etapa 3 se hizo el back translation. Y la etapa 4, que ya fue el comité experto de nosotros, en la versión moderadora, y en rojito está cómo iba quedando la secuencia, los ítems, las instrucciones, el título, etc. Y esta es nuestra versión lista para testearse en la etapa 5. Acá lo importante es que si ustedes se dan cuenta, si yo vuelvo atrás, esta es la original. Y esta es la de nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos principalmente? Mejoramos visualmente la escala, agregamos opciones de respuesta y también llegamos a acuerdos importantes como el hablar de colegas, lo cambiamos por compañeros de trabajo, el hablar de distrés, agregamos distrés o malestar, y esa es la forma que uno va agregando esta equivalencia conceptual, semántica, idiomática y cultural en las escalas. Esto siempre en acuerdo con los autores principales del estudio. Así que lo que toca ahora es la etapa 5, y esta etapa se hace luego completar la traducción y la adaptación transcultural. La siguiente etapa es obligatoria y se hace un cognitive debriefing, y el objetivo es verificar que la población objetivo comprenda adecuadamente cada instrucción e ítem antes de iniciar la validación psicométrica. Acá depende del autor que recomienden, pero se habla que se recomiendan entre 10 a 40 participantes pertenecientes a la población objetivo, o sea, acá profesionales de la salud que estén expuestos a sufrir eventos adversos, para evaluar la claridad y la comprensión de los ítems, identificar los problemas semánticos o conceptuales antes de realizar un estudio psicométrico formal. Y acá esta es la típica imagen de COSMIN, que son las guías recomendadas para hacer para evaluar las propiedades psicométricas. Nosotros ya tendríamos parte de la validez de contenido, específicamente el Face Validity, que es la etapa 5 del programa de Eviton. Luego, la idea, que sería una fase 2, es medir la validez de constructo, la validez de criterio, la confiabilidad a través de la consistencia interna, confiabilidad test-retest y el error de medición. Y la propiedad psicométrica de responsiveness o capacidad de respuesta son para estudios longitudinales, así que eso sería una tercera fase. ¿Cómo nosotros tomamos esta escala, este cuestionario, y luego queremos hacer algo con los resultados, ¿no es cierto? Queremos generar un impacto. Eso principalmente es a través de los programas de apoyo, como muy bien lo menciona la doctora Susan Scott, ¿no es cierto? Ahora, actualmente existen programas de apoyo para segundas víctimas especialmente. Uno de los principales es el de la doctora Susan Scott y el programa RISE, que son bastante citados en la literatura y que actualmente sabemos que en Chile la Universidad Católica está aplicando uno de sus programas de apoyo para segundas víctimas. Y acá mencionar que a pesar de que existen estos programas, lo importante es que más que replicarlos exactamente igual, tenemos que entenderlos y adaptarlos a las características de nuestras segundas víctimas y a las características que tenga nuestra institución. Depende, nuestra institución puede tener muchos recursos o puede tener bajos recursos. Nuestras segundas víctimas quizás son más hombres más que mujeres.
Así que eso es lo importante cuando uno conoce este tipo de programas, es adaptar. Así que finalmente yo con lo que me quedo de esta presentación es que el fenómeno de segunda víctima es una realidad en Chile. La medición es un paso fundamental para avanzar. Sin instrumentos válidos y confiables resulta muy difícil dimensionar la magnitud del problema, identificar grupos de riesgo, evaluar las necesidades de apoyo, monitorear intervenciones organizacionales, comparar resultados entre las instituciones y los países. Compartir un idioma no garantiza una equivalencia cultural ni semántica, y el desafío actual es demostrar sus propiedades psicométricas en una fase 2, y el desafío futuro es tomar acciones con las instituciones a través de un programa de apoyo. Como conclusión, la experiencia de la segunda víctima constituye un problema que es relevante para la seguridad del paciente y el bienestar de los profesionales de la salud. La evidencia chilena demuestra que este fenómeno está presente en distintos niveles asistenciales y que las necesidades de apoyo continúan siendo insuficientemente abordadas. La adaptación transcultural de este cuestionario al español chileno fue necesaria para garantizar una equivalencia conceptual y cultural, siguiendo los estándares internacionales de Byron y Cosmin. Y finalmente, esta encuesta representa el primer paso hacia la disponibilidad de una herramienta que sea válida para medir la experiencia de la segunda víctima en los profesionales de la salud chilenos. Y les quiero dar este mensaje final que dice: no podemos apoyar aquello que no somos capaces de identificar ni de medir. Disponer de instrumentos válidos y culturalmente pertinentes es un requisito fundamental para comprender las experiencias de las segundas víctimas y desarrollar las estrategias efectivas de apoyo, adaptado a nuestros sistemas de salud. Muchas gracias.